Te quiero platicar que tendremos algunos cambios muy ligeros en el podcast de Supracortical. Ahora te vas a encontrar las cápsulas mentales publicadas los miércoles y los episodios largos y tradicionales los lunes, es decir, los estamos switchando. Esto se debe a buscar mejores formas en las que llegue el podcast a muchas personas, que por supuesto la mejor manera siempre es cuando tú compartes un episodio con alguien a quien crees que le puede ayudar, pero además, bueno, estamos tratando de ver cómo podemos llegar a más gente y una de esas muchas estrategias es hacer este pequeño cambio. Sin embargo, te queríamos avisar solo para que sepas que algo está pasando y darte las gracias como siempre de estar escuchando Supracortical. En esta cápsula mental vamos a platicar de los hospitales psiquiátricos y de las hospitalizaciones psiquiátricas. Mira, es bien interesante porque no son temáticas que me pidan con frecuencia, pero cuando alguien me busca para pedirme alguna opinión al respecto, pues suele ser por alguna situación grave, por supuesto. Y quiero platicarles un poco desde mi experiencia. Bien podríamos tocarlo desde una perspectiva histórica. Aquí en Supracortical nos enfocamos mucho, desde el título, de tanto en tanto me gusta recordar por qué Supracortical se llama Supracortical, que mucha gente no sabe. Hay gente que ya se ha escuchado los primeros episodios y sabe muy bien que es una palabrita inventada que significa supra, por encima de, y cortical, la corteza cerebral. Entonces, lo supracortical es todo esto que está más allá del cerebro. Era una manera en la que el título mismo quería yo que significara nuestra vocación, nuestros vínculos de pareja, nuestros hábitos, nuestra realización personal. Entonces, supracortical pues se ha dedicado a hablar más de estas temáticas que propiamente de temas psiquiátricos, ¿no? No me pongo normalmente a hablar de temas muy técnicos y prácticos del mundo de la psiquiatría, pero de tanto en tanto me dicen, oye Rafa, ¿qué onda? O sea, es que a un familiar mío o a mí me quieren hospitalizar en un psiquiátrico y no sé si eso está bien, está mal, es peligroso, salgo corriendo y me cambio de nombre y me mudo a otro país, ¿qué hago? Y vaya, entiendo perfecto esta perspectiva, porque desde una visión histórica, muchísimo de la reclusión que han tenido las personas en hospitales psiquiátricos, pues viene meramente de deshacernos de un problema. Ya lo platicábamos por ahí, me invitaron a una entrevista en Herejes Podcast y entonces estaba yo hoy platicando con Bobby, con Corsario, con el Vasco sobre la historia de la locura, y por ahí de hecho comentamos sobre la temática de la nave de los locos, esta nave que corría río abajo y que nos platica Michel Foucault de una nave que iba, pero no regresaba nunca. Y entonces en este barco, en esta barcaza, metían a las personas que estaban locas. ¿Quiénes estaban locas? Pues las personas que generaban conflictos sociales, políticos, las personas que tenían tanta creatividad que más bien se nos hacían extraños, y uno que otro enfermo neurológico y psiquiátrico. Pues ahí juntos a todos los metíamos y los recluíamos a las naves de los locos para deshacernos de ellos. Los primeros hospitales psiquiátricos surgen sobre todo en los monasterios, mucho antes de que existiera el concepto de hospital y mucho antes de que existiera el concepto de la psiquiatría. Pero pues parte del servicio y de la vocación de servicio de monjes y monjas, pues era atender a los menesterosos, que a veces tenían enfermedades que les habían causado daños en su sistema nervioso central y bueno, alguien los tenía que atender. Pero por supuesto que en muchas ocasiones no era el mejor lugar para estar y en muchas otras directamente más allá de los monasterios, pues se les recluía en calabozos o en lugares terribles y hasta la fecha tuvimos por aquí en Supracortical una entrevista
de una institución que se dedica a dar su opinión sobre la calidad de los servicios y del cuidado de los derechos humanos de las diferentes instituciones y nos decían, mira, aquí en México estamos bastante graves, ¿no? Y hay varias instituciones, una de ellas que se mencionó por ahí fue el Batán y otras instituciones que dicen, tienen índices de mortalidad tremendos por malpraxis. Sin embargo, donde yo me formé, pues considero que es sin duda alguna uno de los mejores hospitales psiquiátricos de México y Latinoamérica, que sus problemas tendrá, vaya, yo no conozco ninguna institución que no sea mejorable, pero que te cuento un poco que desde el inicio de su fundación estaba pensada en mucho en resguardar los derechos humanos. Seguramente ha habido cientos, si no que miles de personas que hayan tenido una mala experiencia dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría, pero en general, ¿no? O sea, si yo tuviera que hospitalizarme o, como en algunos casos ha sucedido, tuviera que hospitalizar a alguien que es un familiar, elegiría el Instituto Nacional de Psiquiatría, sin duda. Tiene problemas, tiene trabas, tiene muchas cosas, pero me parece un lugar digno y respetuoso. Y cuando yo te platico de las hospitalizaciones psiquiátricas, te hablo pues necesariamente desde mi experiencia. Hay perspectivas revolucionarias en torno al cuidado de la salud mental que nos dice que la salud mental debe de atenderse por profesionales y por pares en la comunidad. Y que no deberíamos de tener estos centros de reclutamiento de pacientes y que son estructuras donde solamente algunos pocos profesionales deciden sobre la salud de muchas personas y los aíslan de su contexto social. Te he estado repitiendo que entre los pilares de la salud mental pues tenemos el comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas y el contexto social, la creación de vínculos. Entonces, mucho de la atención debería de hacerse en comunidad por pares y profesionales, sí. Pero hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, hay muchas circunstancias en las que seguimos recomendando que una persona pase un periodo de tiempo hospitalizada. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es, vamos a hacer todo lo posible por prevenir las hospitalizaciones psiquiátricas y las hospitalizaciones en general. Hagamos todo lo posible por mantenernos lejos de los hospitales siempre. Y eso viene con la prevención, con los hábitos de prevención en salud física y salud mental. Por favor, cuida tu salud mental con los hábitos que ya hemos platicado. Por favor, cuando tengas cualquier tema de salud mental, acércate lo antes posible a profesionales. Se estima que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, pasan 15 años promedio entre que debería de comenzar su atención en salud mental y que realmente la comienza. Hay un gap, hay una brecha de 15 años. Entonces, por favor, hay que atendernos pronto de depresiones, de ansiedades, de trastornos obsesivos compulsivos, de problemas de sueño, de psicosis, de lo que me digas, hay que atendernos lo antes posible, porque mientras más pronto te atiendas con profesionales, menos probabilidad hay de que termines en una hospitalización psiquiátrica por una depresión muy grave, por un cuadro de psicosis terrible, por lo que tú me digas. Primero que nada, siempre la prevención. Segundo, ¿cuándo recomendamos cualquier hospitalización médica o una hospitalización psiquiátrica? Cuando el mantenerte fuera del hospital es más riesgoso que el estar dentro. En el caso de las hospitalizaciones psiquiátricas, sin duda alguna, uno de los principales factores es el riesgo de suicidio, que normalmente es la temática por la cual hospitalizamos a personas con depresión sobre todo, porque están teniendo
pensamientos suicidas, porque están teniendo conductas de riesgo, porque están poniendo su vida en riesgo. Y entonces necesitamos mantenerlos en una situación de control por profesionales que estén al pendiente de ellos, y durante el tiempo de hospitalización nos permite hacerles estudios de sangre, estudios de imagen, una tomografía, un electroencefalograma, para ver que no venga de algún otro lado, porque a veces estos cuadros tremendos de depresión vienen de un desajuste de la hormona tiroidea, o vienen de una neoplasia que se está formando en el cerebro, o vienen de, vete a saber de dónde. Entonces, pues durante la hospitalización aprovechamos para evaluar estas personas. Pero básicamente, cuando una persona ya de plano no está funcional fuera, pues entonces la tenemos que meter al hospital. ¿Quién lo evalúa? Personal psiquiátrico calificado. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, la mayoría de las hospitalizaciones entran a través del servicio de urgencias, que ahí propiamente no se llama urgencias, sino que se llama atención psiquiátrica continua, pero esos son temas administrativos. Llegas y te evalúa personal psiquiátrico calificado y te dice, oye, te recomiendo que te quedes. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, la inmensa mayoría de las hospitalizaciones dura 3 semanas. Entre 18 y 23 días, pero casi siempre 20-21 días, que es un tiempo suficiente para empezar un tratamiento adecuado, para darle seguimiento al tratamiento adecuado, para hacer estudios de gabinete, de laboratorio, y para ir comenzando una atención individual que vamos a continuar una vez que las personas están fuera del hospital. Durante ese proceso, es muy frecuente que las personas salgan del hospital y regresen al hospital. A diferencia de lo que sucede en los hospitales médicos tradicionales, en un hospital psiquiátrico, te dicen, oye, vete de fin de semana con tu familia y vemos cómo te va. Y si te va bien, regresas y hacemos los últimos ajustes y te vas de alta la próxima semana, o sal unas cuantas horas, sal a comer con tu familia y regresas. No es esta cosa que nos han contado, ¿no? De una cosa terrible. No. Sino que gradualmente va pasando tiempo, te vas sintiendo mejor, disminuimos los estímulos externos, comenzamos un tratamiento y salimos adelante. Por supuesto, estamos muy acostumbrados a la visión de los hospitales psiquiátricos que nos dejó la fantástica y ultra recomendable película, que además tuve la oportunidad de grabar un episodio del podcast de Cine Garage con Eric Estrada, donde platicamos de Atrapados sin salida, donde Jack Nicholson entra a un hospital psiquiátrico y se vuelve una analogía de cómo el status quo trata de quitarte tu autonomía y tu libertad. Pero no confundamos una analogía con la vida real. Y hay lugares, por ejemplo en Canadá, donde parte de las visitas escolares en la primaria, pues incluyen visitar un hospital psiquiátrico. No pasa nada, son lugares más bien tranquilos, no son lugares donde la gente está pasándosela horrible. Insisto, en el entendido de que hay muchísimos lugares en el país y en el mundo donde las cosas no se hacen bien, pero en un hospital psiquiátrico adecuado se deben de respetar siempre los derechos humanos, el personal está para servirle al paciente y la intención es que después de algunos días, normalmente 2-3 semanas, las personas estén fuera y puedan continuar con su atención a través de la consulta externa. Bien. Solo para platicarles un poco sobre esto, me lo preguntaron recientemente, me pareció que podía ser una cápsula mental interesante, pero siempre cuando estemos hablando de salud mental, lo más importante es la prevención. Y la mejor manera de tener prevención en temas de salud mental es seguir adelante con nuestra realización personal y elevando la calidad de nuestra vida. Te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.